Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Nadia Gerbaudo y hoy les voy a contar sobre mi primer taller literario. Cuando empecé a escribir no tenía ni idea lo que era un taller literario, pero tuve la suerte de que un amigo me recomendara, me dijera, ¿por qué no haces un taller? Y me puse a buscar, le pedí recomendaciones y me dijo, anda al Centro Cultural Rojas, inscribite en alguno de los talleres. Y tuve la suerte de inscribirme en el taller de Alberto Laiseca, en el taller que él daba durante el verano. Así que ese fue mi primer taller literario y debo decir que la experiencia me cambió por completo la vida. Sé que suena un poquito exagerado decir eso, pero créanme que no lo es. Alberto Laiseca lo recordarán tal vez porque tenía un programa en ISAT en el que contaba cuentos de terror, pero es un gran escritor argentino que falleció hace unos años nada más y que de hecho una de las cosas por la que se lo reconoce es por la cantidad de escritoras y escritores que ha enseñado a lo largo de su carrera. Sí, dio talleres literarios durante muchos años. Y yo tuve la suerte de arrancar mi camino por los talleres que hice con distintos escritores y escritoras con él. Y recuerdo ese primer momento donde lo tuve ahí a Alberto Laiseca sin tener idea quién era Alberto Laiseca porque no sabía quién era. Era una persona muy alta, enorme, que tenía, ya cuando lo conocí yo, el pelo canoso, un bigote muy poblado que le tapaba casi toda la boca. Y contaba cuentos de terror ahí en la clase, daba muchos ejercicios de escritura de terror, lo cual era genial, y el taller estaba lleno. Y me acuerdo ese primer encuentro, él entró, se presentó, dijo quién era y escribió en el pizarrón la frase que hasta el día de hoy, y creo que por toda mi vida, me va a acompañar. Y me refiero a el lema que pueden encontrar en este canal, que de hecho le pertenece a Alberto Laiseca, que es vivir, leer y escribir mucho. Vivir, leer y escribir mucho no es solamente un lema, sino que se transformó en mi primer mandamiento y lo que él dijo que era el mejor consejo que le podía dar a alguien que quisiera escribir, ¿sí? Y de hecho creo y considero hoy en día que es el mejor consejo que me han dado en toda mi vida desde que arranqué a escribir. Quiero explicarles entonces a qué se refería Laiseca con esto de vivir, leer y escribir mucho, y también vamos a incluir algunas otras opiniones de otros escritores y escritoras a los que he leído o que tuve la suerte de conocer. Vamos con la primera parte del consejo, vivir mucho. ¿A qué se refería con vivir? Bueno, a experimentar cosas, a conocer lugares, conocer gente, pero no simplemente por el hecho de acumular experiencias, sino para prestar atención y tener un oído finísimo, por ejemplo, y prestar atención a cómo la gente habla, cómo la gente se expresa, qué palabras utiliza, cómo las combina. Prestar atención a los pequeños gestos, porque son esos pequeños gestos y esa forma de hablar de las personas las que después, como escritores y escritoras, vamos a poder, capturar y trasladar a nuestros personajes para que esos personajes realmente parezcan humanos y no una creación artificial, ¿sí? Entonces esto de vivir mucho es muy importante porque no se trata tanto de la cantidad de experiencias que uno pueda llegar a tener o que no tener una experiencia no te habilita a escribir sobre eso tal vez, sino que, experimentar y poder vivir cada cosa que se vive a fondo, ¿no? Prestando atención a todo esto que yo les digo, la forma de hablar de las personas, detalles, cómo se comportan, cómo miran, cómo caminan, etc. La segunda parte de este gran consejo es leer mucho. Bueno, ustedes pensarán, ¿cuánto es mucho? Va a depender de la persona, ¿sí? Pero yo diría que al comienzo especialmente, leer todo lo que puedas leer, incluso leer cosas que no te gusten, porque la realidad es que cuando uno agarra un libro y lo empezás a leer y no te gusta, no es cuestión de cerrar la tapa y decir, listo, ya está, no lo leo, por lo menos al comienzo del camino, de la escritura, porque lo que hay que entender es, ¿por qué no me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Qué es lo que yo no quiero hacer en cuestiones de escritura, en mis propios textos? Porque no quiero que quienes me lean sientan lo que yo sentí al leer este libro, ¿no? Entonces es súper importante prestarle atención a eso también y no solamente quedarnos con aquellos libros que nos gustan. Pero, obviamente, los que nos gustan y los que nos fascinan, salir de la posición de lectores, ¿sí? Y pensar, ¿cómo hizo para que este libro
me encante, me fascine, ir al detalle, ¿sí? No quedarse con la cuestión superficial, sino meterse muy de lleno. Entonces a eso se refiere, digamos, esto con leer mucho. No solamente en cantidad, sino también en profundidad. Algo que mencionaba el otro día Silvina Grupo en la entrevista que le hice, que la pueden encontrar en el canal, le dejo el link en la descripción. Silvina Grupo, estuvimos hablando de su última novela, y en esa entrevista ella dice, bueno, cómo lee los libros, digamos, cómo se relaciona con la lectura y cuál es la relación que tiene eso con su propia escritura. Muy, muy interesante para que lo vayan a ver. Otra autora que quiero mencionar que habla de esto, en realidad lo he leído en una de las tantas entrevistas que ha dado en el último tiempo, es Mariana Enríquez, que da un consejo que me parece realmente muy importante de traerles a ustedes, que es leer sin prejuicios. Realmente por supuesto que esto es muy común, ¿no? El consejo de leer mucho para quienes quieran escribir, pero me pareció muy importante leer sin prejuicios, porque sin prejuicios implica dos cosas. Por un lado, olvidarse de lo que enseña la academia, el colegio, lo que sea que te han enseñado, como decir, bueno, esto es una gran obra, y porque sea una gran obra uno tiene que ir, leerla y sentir que es una gran obra. No, ir a leer ese texto, olvidarse de aquello que dijeron y crear, o en realidad sostener con argumentos, con el propio texto, opiniones propias, ¿sí? Y por otro lado, bueno, textos que les parecen a priori aburridos, pero que sin embargo son aclamados, ¿sí?, por la crítica, bueno, ir y leerlos y pensar y ver, bueno, ¿por qué es lo que se les aclama a estos textos? ¿Qué es lo que tienen de buenos o qué es lo que tienen de pregnantes? E incluso con aquellos libros que son bestsellers, ¿sí?, con lo bastardeados que son los bestsellers en general, pensar, bueno, ¿qué hay en este libro que llamó tanto la atención de tanta gente? ¿Qué hay? Algo tiene que haber, ¿sí? No es puro pochoclo. Incluso si es puro pochoclo, aunque sea una cosita mínima, se puede aprender de casi todos los libros, e incluso muchos más de aquellos que son, llamemos así mal y pronto, malos libros, que los hay, por supuesto. Pero el mandamiento, el mandamiento para mí, consejo para ustedes, es leer mucho, todo lo que puedan. Y por último, escribir mucho. De vuelta, ¿cuánto es mucho? Va a depender de quién esté escuchando, pero la realidad es que si yo tengo que pensar qué sería escribir mucho, compararía un deportista de élite y la cantidad de tiempo que ese deportista entrena por día, equipararlo a la escritura, ¿sí? Una persona que se quiere dedicar a la escritura y que quiere ser un gran escritor, o en mi caso una gran escritora, tiene que dedicarle esa cantidad de tiempo. No hablo de tiempo reloj necesariamente, pero sí una producción y un trabajo continuo con la escritura. La escritura es un oficio, es un trabajo mental, como cualquier ejercicio mental requiere justamente práctica. Mientras más se practique, mientras más se escriba, más se va a querer escribir y más se va a necesitar escribir. Y esto también es muy, muy importante, porque la escritura se termina volviendo algo necesario, tan necesario como respirar. Y llega un punto en esto de escribir y continuar escribiendo todos los días, si se puede, o por lo menos lo más seguido que se pueda, llega un punto, que uno empieza a narrar una historia en su cabeza mucho tiempo antes de agarrar el papel o el teclado o el teléfono, lo que sea con lo que ustedes escriban. Les va a pasar que en su cabeza ya la empezaron a narrar antes de ponerse a teclear nada. Entonces, cuando se llega a ese momento, bueno, ya es una primera instancia súper importante, pero solamente se llega a esa instancia, creo yo, con una práctica, ¿sí? Con escribir muchísimo. Y otra cuestión es que al principio en la escritura uno tiene una idea de lo que quiere escribir, pero yo creo que en un comienzo uno escribe como puede, y que con el tiempo y que con la práctica llega a escribir como quiere o casi como quiere, ¿sí? Siempre la vara debería estar un poquito más arriba de lo que uno alcanza a hacer, como para ir después un poco más allá, pero lo primero que escribas es muy probable que no te guste. Es muy probable que no te guste o que no te deje 100% satisfecho lo que acabas de hacer. Y eso está bien, porque la idea es justamente con la práctica mejorar. Entonces, vivir mucho, leer mucho, escribir mucho. Podemos debatir si es que hay gente, ¿sí?, que ha habido personas a lo largo de la historia que no necesitaron ni vivir mucho, ni leer mucho, ni escribir mucho para ser grandes escritores o escritoras.
bueno, lo podemos debatir, ¿sí? Seguramente hubo alguien que no necesitó hacer todo esto, pero la regla general, ¿sí? La regla que aplica a todos los mortales, yo entre los mortales, es que la escritura, como dije, para mí es un oficio. Eso implica trabajar muchísimo, ¿sí? Hay otro video que yo hice hace bastante, ¿sí? Que es, bueno, si se puede aprender a escribir, donde hablo un poco más sobre este tema, sobre la cuestión del talento y del oficio. Así que si lo quieren ir a ver para entrar un poco más en ese debate, les dejo también el link en la descripción para que lo vayan a chusmear. Ahí, bueno, hablé también de lo que opinan otros escritores y escritoras sobre este tema, así que vayan a mirarlo y súmense al debate que se había armado en ese momento. Pero bueno, en ese video claramente yo dije que la escritura es un oficio y acá este mandamiento que yo he tomado para mi vida es eso, ¿no? Es poner en práctica y llevar este oficio o sostenerlo en todos los aspectos, ¿sí? En vivir, en leer y en escribir todo lo que se pueda. Tengo que decir que fui muy afortunada de haber llegado al taller de Alberto Laiseca sin tener idea quién era, no solamente porque a partir de este taller me quedó este gran consejo, sino por un montón de otras cosas, y lamento muchísimo no haber llegado a decírselo en vida, aunque él no se acordara de mí, pero bueno, este es un pequeño homenaje, si se quiere, al trabajo o la experiencia que yo tuve en su taller y al trabajo enorme que sé que ha hecho con muchos otros talleres que ha dado a lo largo de su vida. Así que es el lema del canal, pero no es mío, ¿sí? Le pertenece a él. Él era, digamos, esta frase que escribía o que yo, digamos, tengo la imagen de haber visto que escribió en ese pizarrón verde, ¿sí? Agarró la tiza así grande, enorme como era y escribió en imprenta mayúscula este consejo. Así que espero que hayan disfrutado de todo esto que les conté, de mi experiencia y del desglose, ¿sí? De este lema del canal y de mi mandamiento y esta gran recomendación que hago a quienes escriban o estén empezando a escribir, porque muchas veces me pasa en Instagram que me preguntan, bueno, ¿cómo puedo empezar? ¿Qué me recomendarías? ¿Qué le recomendarías a alguien que empieza a escribir? Bueno, esto les recomiendo. Les recomiendo que vivan todo lo que puedan, ¿sí? Que con esas vivencias también tengan su propia visión del mundo, porque eso va a ser lo que les va a dar una particularidad a sus textos. Después que lean y que aprendan con esos textos que leen y que escriban. Si quieren dedicarse a escribir, hay que escribir. Es así de sencillo. Así que espero que hayan disfrutado el video de hoy y haberles contagiado, como siempre digo, algo de esta pasión. Hoy no por la lectura, sino por la escritura.